Dios te bendiga, bendecida tarde. Quiero compartir con cada uno de ustedes una palabra que el Señor ponía en mi corazón y que de igual manera me hablaba. Y por medio de diferentes libros de la Biblia, el Señor me hablaba y quisiera compartirlo con cada uno de ustedes. En primer lugar, nosotros antes de conocer al Señor, nuestra vida está hecho un caos. Nuestra vida está como el rompecabezas, cada pieza separada. Pero viene el Señor y cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor y lo recibimos y somos obedientes a Él, empieza a transformar nuestra vida. Dice en Génesis en el capítulo 1 que al principio la tierra estaba un desastre, todo estaba hecho bolas y se paseaba el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, y que el Señor empezó a hablar palabras de vida y empezó a acomodar las cosas en su lugar. Y de la misma manera en nuestra vida, cuando el Señor entra a nuestros corazones y le permitimos nosotros ser parte de nuestra vida, Él empieza a transformar nuestra vida. Él empieza a limpiar nuestros corazones. Pero nos pide a cada uno de nosotros sacrificar cosas. ¿Y qué le decía? En la palabra de Dios dice que Abraham el Señor le pidió a su hijo que lo sacrificara. Él actuó en obediencia. Él le tuvo que mentir a su hijo y decir, vamos al monte, vamos a este lugar, vamos a ir a sacrificar un ciervo, a sacrificar un animal. Pero no era así. El Señor le había pedido que sacrificara a su hijo si lo amaba. El Señor se estaba probando la obediencia de él. Y de la misma manera, el Señor nos prueba en obediencia. Él nos prueba para ver cómo somos. Hay áreas en nuestra vida donde el Señor nos pide que sacrifiquemos, que necesitamos morir a cada cosa que a Él no le agrada. Y me venía a la mente como el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel lo sacó de Egipto y usó a Moisés, que ellos salieran, que ellos se fueran con Moisés. Moisés los lideraba. El pueblo de Israel salió con oro, con cosas valiosas, salió de Egipto. Pero eso lo permitió el Señor para que ellos lo pudieran usar como bendición. Pero ¿qué pasó? Ellos en su mentalidad vieron que adoraban dioses en Egipto. Y ellos, cuando Moisés se fue al monte, que Jehová se le apareció en la zarza, ¿qué hicieron el pueblo de Israel? Crearon con oro un animal, un animal a quien adorar, porque ese era su hábito de ellos. Eso vieron en Egipto. Pero el Señor los sacó con el oro, los sacó con esas cosas valiosas para que el pueblo de Israel pudiera usarlo de bendición. Y de la misma manera nosotros, pasa que el Señor nos saca con una gran bendición y a veces se convierte en maldición. A veces pedimos, Señor, necesito este trabajo, Señor, necesito esto otro, Señor, te pido por esto. El Señor responde, pero esa oración, esa bendición, se convierte en algo que le está quitando ese primer lugar al Señor. Y con este mensaje quiero compartir contigo que lo que hayas pedido no le esté quitando ese primer lugar al Señor, porque el Señor puede actuar, puede quitarnos lo que nos está alejando de Él. Necesitamos aprender a ser obedientes, aprender a usar las cosas que nos da
para bendición. Y necesitamos actuar en obediencia y morir al viejo hombre. Porque decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, tiene que morir esas cosas que nos están alejando del Señor. El Señor nos bendice de muchas maneras, pero a veces no sabemos actuar, no sabemos usar esa bendición para bendecir, sino que a veces esa bendición se convierte en algo que nos está quitando ese tiempo de intimidad con el Señor. A veces ese trabajo nos está quitando ese tiempo que era del Señor. A veces el ministerio. Si no lo sabemos, si no tenemos la sabiduría del Señor y aprendemos a ser buenos mayordomos, a veces no, el ministerio le está quitando ese primer lugar al Señor. Es importante que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos pueda hablar de diferentes maneras, porque el Señor nos quiere hablar, nos quiere transformar en guerreros y guerreras que se levanten en el nombre de Jesús y que digan, como decía Pablo, todo lo tengo por basura, porque le daba el primer lugar al Señor y le daba la gloria y honra. Discúlpame si me extendí con el mensaje, con el video, pero medita en la palabra de Dios. Pídele al Señor qué áreas de tu vida o de nuestra vida le están quitando o no están bien delante del Señor. ¿Qué nos está quitando esa bendición de poder entrar en intimidad con el Señor? Dios te bendiga y que la paz del Señor, la gracia, sea con cada uno de nosotros. Bendiciones.